El enigma del faro. En la costa de un remoto pueblo llamado Bahía Esmeralda, se erguía un antiguo faro que había sido testigo de innumerables tormentas y calmas. Este faro, construido de piedra blanca y con una luz que brillaba intensamente en las noches oscuras, había guiado a los barcos a salvo a la orilla durante generaciones. Sin embargo, había un misterio que envolvía al faro que pocos conocían. Se decía que estaba encantado, y que quien se atreviera a pasar una noche en su interior podría escuchar los ecos de un pasado olvidado. El faro había sido abandonado desde la muerte de su último guardián, el viejo don Ramón, un hombre sabio y solitario que había dedicado su vida a cuidar de la luz que protegía a los navegantes. Se contaba que don Ramón había hecho un pacto con el mar, prometiendo que nunca dejaría de cuidar del faro, incluso después de su muerte. Sin embargo, la gente del pueblo, temerosa de lo desconocido, evitaba acercarse al faro, dejando que la maleza creciera a su alrededor. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía en el horizonte, un joven llamado Tomás llegó a Bahía Esmeralda. Era un aventurero de espíritu libre, siempre en busca de nuevas historias y lugares por descubrir. Al escuchar las leyendas sobre el faro, su curiosidad se encendió. Decidió que debía pasar una noche en el faro y descubrir la verdad detrás de los rumores. Tomás se dirigió hacia el faro, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas resonando en sus oídos. Al llegar, se encontró con una puerta de madera desgastada, cubierta de hiedra. Con un empujón, logró abrirla, y un chirrido resonó en el aire, como si el faro lo estuviera saludando. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con un cálido resplandor. Mientras exploraba, Tomás notó que las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y notas escritas a mano. Eran recuerdos de don Ramón y de los barcos que había salvado a lo largo de los años. Un sentimiento de respeto lo invadió. Se sentó en el suelo, rodeado de historia, y comenzó a leer las notas, sintiendo que el faro le contaba sus secretos. A medida que la noche caía, Tomás encendió una lámpara de aceite que había encontrado en una de las estanterías. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera mágica. Se acomodó en un viejo sillón, decidido a esperar y escuchar los ecos del pasado. La brisa del mar soplaba suavemente, y de repente, Tomás escuchó un susurro. Era un sonido suave, como el murmullo de las olas, pero parecía tener un ritmo, una melodía. Intrigado, se levantó y siguió el sonido, que lo llevó hasta la escalera que conducía al faro en sí. Con cada paso, el susurro se hacía más claro, como si lo estuviera llamando. Al llegar a la cima, Tomás se encontró con la lámpara del faro, que aún brillaba con un resplandor tenue. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, vio una figura etérea, un hombre de aspecto anciano con una larga barba blanca y ojos que reflejaban el océano. Era don Ramón, el antiguo guardián del faro. «Bienvenido, joven aventurero», dijo el espíritu con una voz profunda y resonante. «Has tenido el valor de venir aquí, y eso es digno de admiración». Tomás, aunque sorprendido, sintió una extraña calma al estar en presencia de aquel espíritu. «He venido a escuchar las historias del faro», respondió con sinceridad. Don Ramón sonrió. «Este faro ha sido testigo de muchas historias, de amor y pérdida, de esperanza y valentía. Te contaré sobre la noche en que salvé a un barco de la tormenta más feroz que he visto». Y así, el anciano comenzó a relatar su historia. Habló de una noche oscura, cuando una tempestad se desató en el mar. Las olas eran gigantescas, y el viento aullaba como una bestia enfurecida. Un barco de pesca, el Estrella del Mar, se encontraba atrapado en la tormenta, y su capitán, un hombre llamado Miguel, luchaba por mantener el control. Don Ramón, desde la cima del faro, encendió la luz con toda su fuerza, guiando al barco hacia la seguridad de la bahía. «Vi cómo el barco se acercaba, luchando contra las olas», continuó don Ramón. «El capitán Miguel era valiente, pero la tormenta era implacable. En ese momento, supe que debía hacer algo más que iluminar su camino». El espíritu cerró los ojos, recordando aquel momento. «Comencé a tocar la campana del faro, un sonido que resonaba en la tormenta, un llamado a la esperanza». Tomás escuchaba con atención, sintiendo la emoción en la voz de don Ramón. El sonido de la campana atravesó la tormenta,
y Miguel, al oírlo, supo que debía seguirlo. Con cada golpe, mi corazón latía con fuerza, deseando que llegaran a salvo. Finalmente, el barco logró llegar a la bahía, y la tripulación, exhausta pero viva, agradeció a don Ramón por su valentía. Pero no solo fue la luz y el sonido de la campana, dijo don Ramón, sino el espíritu de unión que se creó entre nosotros. Esa noche, comprendí que el faro no solo guiaba a los barcos, sino que unía a las personas. Tomás sintió una profunda admiración por el anciano y su dedicación. El espíritu continuó compartiendo historias de otros barcos que habían salvado, de encuentros con marineros y de las noches en que la soledad lo había abrazado. Con cada relato, Tomás se daba cuenta de que el faro era mucho más que una simple estructura, era un símbolo de esperanza y comunidad. Con el paso de las horas, el cielo comenzó a aclararse, y la luz del amanecer se filtró a través de las ventanas. Don Ramón miró a Tomás con una expresión de gratitud. Has escuchado mis historias, pero ahora es tu turno de escribir la tuya. El faro necesita un nuevo guardián, alguien que continúe iluminando el camino para los que vienen después. Tomás, conmovido por las palabras del anciano, sintió que había encontrado su propósito. Quiero ser ese guardián, respondió con determinación. Quiero seguir iluminando el camino para los demás. Don Ramón sonrió, y su figura comenzó a desvanecerse. Recuerda, joven, la luz del faro brilla más intensamente cuando se comparte con otros. Con esas palabras resonando en su mente, Tomás se despertó en el sillón del faro, sintiendo una renovada energía. Sabía que había sido parte de algo extraordinario. Decidido a honrar la memoria de don Ramón, se comprometió a cuidar del faro y de la comunidad que lo rodeaba. A lo largo de los meses siguientes, Tomás se dedicó a restaurar el faro y a compartir las historias que había escuchado. Comenzó a organizar encuentros en el pueblo, donde los ancianos contaban sus propias historias y los jóvenes compartían sus sueños. El faro se convirtió en un lugar de encuentro, un símbolo de unidad y esperanza. El pueblo de Bahía Esmeralda comenzó a florecer. La gente se unió, compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. Tomás, como nuevo guardián del faro, se sentía agradecido por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo. Cada noche, encendía la luz del faro, sabiendo que estaba guiando a los navegantes y recordando a los que habían partido. Con el paso del tiempo, Tomás se convirtió en un líder en la comunidad. Su pasión por el faro y su dedicación a las historias de los demás inspiraron a muchos. Organizó festivales donde se celebraba la vida en la costa, con música, danza y relatos que unían a las generaciones. Una noche, mientras miraba el horizonte desde la cima del faro, Tomás recordó las palabras de don Ramón. La luz brilla más intensamente cuando se comparte. Decidió que debía llevar esa luz más allá de la bahía. Comenzó a escribir un libro sobre las historias del faro, recopilando relatos de los marineros y de los habitantes del pueblo. El libro se convirtió en un éxito, y las historias de Bahía Esmeralda comenzaron a llegar a lugares lejanos. La gente de otras ciudades acudía al faro, atraída por las leyendas y la magia del lugar. Tomás se sintió honrado de ser parte de esa conexión, de llevar la luz del faro a nuevas fronteras. Con el tiempo, el faro dejó de ser solo un guía para los barcos, se convirtió en un símbolo de esperanza y comunidad. La gente venía a visitarlo no solo para escuchar las historias, sino también para compartir sus propias experiencias. El faro se convirtió en un lugar donde se celebraba la vida, donde se compartían risas y lágrimas, y donde la luz nunca dejaba de brillar. Tomás, ahora un hombre maduro, miraba hacia atrás y reflexionaba sobre su viaje. Había llegado a Bahía Esmeralda como un aventurero en busca de historias, y había encontrado su hogar. El faro, que había sido un lugar de soledad, se había transformado en un faro de luz para todos. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Tomás decidió que era hora de transmitir su legado. Convocó a la comunidad y les habló sobre la importancia de cuidar el faro y de continuar compartiendo sus historias. Este lugar es nuestro, dijo con emoción. Es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. La luz del faro siempre brillará si seguimos unidos. La gente aplaudió, y Tomás sintió una profunda satisfacción al ver cómo su visión se había convertido en realidad.
El faro no solo guiaba a los barcos, sino que también iluminaba el camino para las almas perdidas, uniendo a las personas en una celebración de la vida y la esperanza. Con el tiempo, Tomás pasó el manto de guardián a un joven llamado Lucas, un niño que había crecido escuchando las historias del faro. Tomás le enseñó todo lo que había aprendido, y Lucas prometió continuar la tradición de compartir las historias y cuidar del faro. Así, el faro de Bahía Esmeralda siguió brillando, guiando a los navegantes y uniendo a la comunidad. Las historias de Don Ramón y de aquellos que habían pasado por allí continuaron resonando en el aire, y la luz del faro se convirtió en un símbolo eterno de amor, esperanza y conexión.